Os traigo muy buenas noticias. Habrá un Nissan 400Z, así que la leyenda de los deportivos Z tendrá en breve un continuador. Un buen momento para repasar esta gama y esta historia de unos modelos de leyenda. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Así que no me gustan los coches japoneses. Alguno me habéis dicho eso. Bueno, no es cierto. He tenido unos cuantos. Y entre ellos he tenido un Nissan 350Z, del que guardo un grandísimo recuerdo. Y por cierto, no me importaría darle continuidad con el nuevo 400Z. Hoy vamos a repasar, de la mano de nuestro patrocinador Soul Auto, pues la saga de esta exitosa gama Z de deportivos de Nissan y primero Datsun. Bueno, y siempre digo, las historias hay que comenzarlas por el principio. Bueno, pues hoy no. Hoy vamos a empezar la historia por el final. Nuevo Nissan 400Z. Me caen bien, muy bien, las marcas que con la que está cayendo siguen apostando por la oferta y el diseño de coches deportivos y coupés, como está haciendo Nissan. La verdad es que cuando vi el que llamaron Proto, lo llamaron Proto me parece, sí, Nissan lo llamaron Z Proto, 400Z Proto, pues ya, aunque dijeron que era una maqueta, yo me di cuenta que ese coche, pues no, tenía tintes de ser posibilista y que además tenía, bueno, pues incluso en la distancia entre ejes, muchos detalles en su propia carrocería, entroncaba muy bien con la saga más reciente de los Z, la 350 y 370. Y dije, yo creo que este coche va a acabar produciéndose en serie. Y al final Nissan ha dicho que sí, que va a fabricar este coche y lo va a vender. Pero en Estados Unidos. Aquí llega a jarro de agua fría. No se va a vender en Europa. ¿Por qué? Bueno, porque las estrictas normas de antipolución que, a mi modo de ver, no voy a decir exageradas, pero no muy bien estructuradas, impiden que este coche vaya a venderse aquí. Es una pena porque el coche, ya lo estáis viendo, es precioso y además tiene el mismo motor, un motor evolucionado a partir de los 350 y 370Z, pero con turbo, con lo cual eleva su potencia a 405 caballos. El coche es una evolución del 370, eso se nota incluso en su carrocería, porque es un 370 vitaminado y modernizado. Bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho. También el bastidor, parte de este modelo, que es una excelente base, y la verdad es que a mí ya sabéis que me gusta ser siempre muy optimista, me gusta ser positivo y optimista, pero hay a veces que no es fácil, ¿no? Porque cuando, ya os he dicho que este coche no se va a vender en Europa, y sí en Estados Unidos, pero cuando diga el precio que va a tener en Estados Unidos, pues os va a dar envidia, porque este coche en Estados Unidos va a estar en el entorno de los 40.000 euros, un poquito por debajo. Como decía mi madre, si la envidia fuera tiña, todos tiñosos. Así que el nuevo no, pero los anteriores, que valen la pena, sí que los podemos comprar. Y desde luego, para encontrar un Z en buen estado, os recomiendo que visitéis Soul Auto, la web de nuestro patrocinador, donde se subastan coches con alma y con muy buen precio. ¿Aún no la conoces? Confieso que me he hecho un verdadero adicto a soulauto.com, que es una plataforma de compraventa de coches especiales, muy especiales, bajo la modalidad de subasta 100% online, algo único en España. Además, es que todos los coches que aparecen en la web me gustan, unos mucho y otros muchísimo, y seguro que a ti también te van a gustar. Hay subastas apasionantes, de esas de película, con pujas hasta el último minuto. Puedes ver los coches que están ahora en subasta, regístrate, observa, disfruta y a lo mejor acabas pujando por un coche. Y si es así, nos lo cuentas, sobre todo para darnos envidia. En el texto descriptivo tenéis más información. Y ahora sí, ahora vamos a empezar con la historia de los Z antiguos. Y como os he dicho, vamos a ir de los más modernos a los más antiguos. Vamos a ir marcha atrás. Nissan 370Z. ¿Eterno? 11 años de producción son muchos años, sobre todo para un coupé hoy día. Pero es que, la verdad, yo creo que el 370Z le ocurre como a los buenos vinos, que ganan con el tiempo. Bueno, la verdad es que el 370 era una derivación del 350, que simplemente se le había acortado un poquito la distancia entre ejes, el coche era más corto, más manejable, y luego se le había potenciado el motor. Bueno, la verdad es que existía una versión Nismo. Nismo, no sé si lo sabéis, pues es
un poco el departamento, algo así como BMW, que se dedica a potenciar y a preparar los Nissan. Bueno, esta versión era una maravilla. Durante mucho tiempo fue el coche español con mejor relación entre precio y prestaciones, porque este coche, aparte de muchos retoques estéticos en el bastidor, el motor daba 344 caballos, que son unos cuantos. Voy a ser sincero, ya sabéis que tuve un 350Z y yo siempre pensé que el coche ideal sería un 350Z, pero con el motor y algunas mejoras en cuanto a freno, sobre todo del Nissan Nismo. Bueno, la verdad es que a mí el 350Z me gustaba mucho. Son coches, el 370Z, muy recomendables. Si encuentras uno en buen estado, pues para hacerte con uno, porque es un coche bonito, con muy buenas prestaciones, no muy caro, barato de mantener. Además me encuentro con mucha gente que me dice, oye, bueno, mucha gente no, pero unos cuantos, me he comprado un 370Z, ¿qué le hago para mejorarle? Yo le digo, pues nada, porque es que además normalmente digo, bueno, revísale, ponle unos buenos amortiguadores y unas buenas pastillas de freno. Pero es que yo recuerdo con mi 350Z entrar en circuito con los amortiguadores de serie, las pastillas de serie y aguantaban perfectamente. Así que si te decides por comprar uno de estos coches, simplemente haz un muy buen mantenimiento. Nissan 350Z, mi coche. Recuerdo perfectamente cuando me entregaron mi Nissan 350Z flamante a estrenar. La verdad es que me hizo una ilusión enorme. Es de los coches que más ilusión me ha hecho. ¿Y qué es lo que hice? Bueno, pues quería compartirlo con mi hermano. Así que cogí el coche, me fui corriendo a casa de mi hermano, se montó conmigo y nos dimos una vuelta por unas carreteritas que había cerca de montaña. Y os digo una cosa, si a mí el coche me alucinó, a mi hermano no os lo quiero ni contar. También recuerdo que un amigo mío, ¿Amigo? Vamos a dejarlo en conocido. Me vio con el coche y me dijo, ¿te has comprado el Porsche de los pobres? Y le dije, no, me he comprado el Porsche de los listos. Y es que este coche siempre tuvo como os decía, una relación precio-prestaciones muy buena, pero también una relación precio-calidad muy buena, porque muchas marcas japonesas tienen fama, otras marcas japonesas, de productos bien acabados, pero es que Nissan también hace coches muy buenos. Me he adelantado al guión porque en el guión ponía exactamente que Nissan es verdad que es una marca que ha estado un poquito a la sombra de otras marcas japonesas con más caché, por decirlo así, o con más fama, como Honda o Toyota, pero lo cierto es que Nissan también ofrece unos acabados muy buenos. De este Z me gustaban dos cosas. Yo os diría que su estética y su comportamiento. Su estética siempre me pareció un coche precioso. Y sobre todo el comportamiento, porque era un coche con propulsión trasera, motor que era delantero, pero muy por detrás, o sea, muy por detrás del eje trasero, un reparto de pesos muy equilibrado, por supuesto cambio manual, que en las últimas versiones te ayudaba, te hacía punta tacón cuando reducías, y un motor que en esta versión daba 280 caballos, era un V6 de 3,5 litros. Tenía unos bajos fantásticos, pero el único defecto de este motor era que le costaba un poquito respirar a altas vueltas. Me decía Rodrigo que claro, era que no tenía turbo. Bueno, es verdad que no tenía turbo, pero es cierto que este motor siempre, o sea, era un defecto que toda la prensa en su momento pues lo dijo, a partir de 5.000, 5.500 vueltas le costaba ganar vueltas, le costaba respirar. Lo que pasa es que yo, que me gusta conducir, incluso en competición y en circuito, más bien en marchas largas, no me suponía ningún problema, porque como os digo, era un motor V6 atmosférico de 3,5 litros y que tenía potencia, pero además tenía mucha potencia a medio régimen. Me encantaría ser rico, pero me encantaría ser rico para cuando compro otro coche no tener que vender el anterior. Eso me da mucha pena. Os he hablado, por ejemplo, de mi querido Citroën ZX 16 válvulas, que me encantaría haberlo conservado, y este coche me encantaría haberlo conservado, porque, a ver, me vais a decir, lo cambié por un Audi TT-S, un coche de casi 300 caballos también, tracción total, cambio secuencial de doble embrague, una pasada. Dice, pues oye, no es mal cambio. Ya, pero ¿qué queréis que os diga? Es que cuando iba por carreteras de montaña, pues el Z, con solo propulsión trasera, cambio manual, era un coche que había que conducirlo, había que tener mano, había que saber manejar. El mío no llevaba el sistema electrónico para las reducciones, había que saber hacer un buen punta de tacón. Y en cambio el Audi TT-S, con su tracción total, sus ayudas electrónicas, su cambio secuencial, pues es que era un coche que sí, la verdad es que ibas muy deprisa, pero en cuanto a sensaciones, no era lo mismo. Nissan 300 ZX Z32, el gran cambio. Este coche lo probé en su momento
y os confieso que me dejó absolutamente fascinado. Bueno, para empezar, estéticamente era una ruptura total con todo lo anterior. Era un coche completamente de nuevo diseño y para mí muy bonito. Es que os invito a una cosa. Si este coche, que llevaba de serie llantas, si no me equivoco, de 16 pulgadas, le cambias esas llantas por una de 18 y 19, unos neumáticos de perfil bajito, y lo ves, no es que parezca un coche moderno, es que para mí es más bonito, mucho más bonito que algunos coches actuales. Y en cuanto a prestaciones, pues más de lo mismo, porque yo probé la versión atmosférica, bueno, daba solo 225 caballos. Ese solo con comillas, pero era un motor súper agradable, pero la versión turbo llegaba a los 280 caballos. Además, tiene una curva de potencia fantástica. Bueno, es que era un motor que Nissan había pensado que podía rivalizar con Porsche y Ferrari, y es que era cierto, podía rivalizar con los Porsche y Ferrari de su momento. Os he hablado muy bien de la estética, del motor, pero para mí lo mejor era el bastidor, porque contaba con suspensiones multibrazo que iban de maravilla, unos frenos muy bien puestos a punto, con pinzas de aluminio de 4 pistones y sobre todo, y esto es lo más importante y lo más interesante, el novedoso sistema de dirección a las 4 ruedas ICAS, que era, la verdad, es que iba francamente bien. Bueno, era un coche que no era nada caro para lo que era, comparado con sus rivales, y que era una joya. Yo creo que el buen recuerdo que me dejó este coche fue el que luego me hizo que finalmente acabara comprando el 350Z, el que fue su sucesor. Nissan 300ZX Z31, más y mejor. Del 300ZX hubo dos versiones, ya hemos hablado de la más moderna, porque vamos marcha atrás, y vamos a hablar de la más antigua. Bueno, de la más antigua supuso un cierto cambio en la forma de ver los Nissan, los Z, por parte de Nissan, porque este coche dio un giro de ser un coche estrictamente deportivo a ser un coche también gran turismo, es decir, un coche para viajar rápido con un cierto confort. Bueno, de hecho es que esta versión, este modelo ya contaba con unos pequeños asientos posteriores que aparte de llevar a niños te permiten llevar la chaqueta, el maletín, son muy prácticos, y luego contaba con lujos tales como el aire acondicionado o los asientos de cuero. Pero vamos con lo que importa, por lo menos lo que a mí me importa, que es motor, estética y bastidor. El motor era completamente diferente a su antecesor. Su antecesor era un 6 en línea y este era un 6 cilindros en V. Además había versiones, un 3 litros, atmosféricas y turbo, de 162 a 231 caballos. Bueno, y también hubo versiones 2 litros, más accesible, que se vendieron como 200ZX. En el bastidor, el gran cambio era la suspensión trasera. Ojo, que el primer Z, que ya hablaremos de él a continuación, ya llevaba suspensiones independientes detrás, pero la de este coche estaba un poco más elaborada y hacía que el coche fuera no solo más eficaz, sino que además pues fuera un coche más progresivo. Y en cuanto a la estética, era una evolución, o sea, era claramente una evolución de los anteriores, pero con unas líneas más actuales, más angulosas. Bueno, yo creo que quizás no tenían la personalidad de los primeros o de el Z32, pero con todo era un coche muy bonito. Datsun 240, el primer Z. En 1969, cuando apareció este Datsun primero, luego fue Nissan, cambió muchas cosas. La primera, bueno, pues fue el causante del comienzo del declive de los deportivos ingleses. Segundo, demostró una cosa que entonces no estaba clara, que los japoneses no solo sabían hacer coches para su mercado interior, sabían hacer coches pensando en venderlos fuera, en exportarlos. Tercero, demostró que deportividad y fiabilidad no eran incompatibles, como parecía que eran en algunos modelos, pues iba a decir ingleses, europeos de la época. Cuarto, por primera vez un coche japonés competía en diseño y sobre todo en capacidad de seducción con los modelos diseñados y fabricados en Europa y en Estados Unidos. Y quinto, demostró que un deportivo podía ser bonito, podía ser fiable, podía ser potente y además podía ser accesible, porque es que este coche en su momento era más potente que un 911 equivalente y costaba la mitad que un Porsche 911. Para este modelo se usaron ambas marcas, nació, os diría, como Datsun, luego se utilizó Nissan, hubo versiones 240, 260, 280, pero bueno, si os interesa el modelo os recuerdo que hicimos un vídeo titulado Datsun Z, el deportivo que acabó con los ingleses. Si os interesa el coche, ved ese vídeo, no me enrollo más.
La conclusión en este caso es muy sencilla. ¿Por qué no traen este coche a Europa? ¿Por qué? Llegamos al coche del día. Y os voy a sorprender porque muchos pensaréis, claro, vas a elegir el 350Z porque tuviste uno. Pues no. Voy a elegir el Nissan Z que más me impresionó cuando lo probé, que fue el Nissan 300ZX, la versión Z32. Bueno, en su momento me pareció un coche espectacular, sofisticado, bien terminado, que iba bien, que corría, que tenía buena estabilidad. Bueno, es que me pareció una pasada. Yo creo que ese coche, además os lo decía, uno en buen estado, le pones unas ruedas de más diámetro y es un cochazo incluso hoy día. Puede competir de tú a tú con cualquier deportivo de hoy día. Y además, con Soul Auto, pues poder encontrar uno en buen estado es más fácil. Además, otra ventaja, me repito con lo demás, pero es que para este coche, para hacer preparaciones, encuentras un montón de cosas y superar esa barrera mítica de los 300 caballos es muy fácil. Albert me pregunta el motivo de por qué los coches japoneses son más baratos que los europeos. Vamos a ver, la respuesta es doble. Yo te diría que hoy día, pues ya no es así. Sí que te diría una cosa. Hay marcas, voy a decir, pues estereotipos, Audi, BMW, Porsche, Mercedes, que mucha gente los compra, ahora añadiría Lexus también. Mucha gente los compra no solo porque sean mejores, sino por lucir la marca. Bueno, también se puede meter a Jaguar y a Land Rover, a las premium, pero no son coches que sean realmente mejores. Yo creo que tú lo que estás pensando es que hubo un momento cuando los japoneses empezaron a exportar coches que sí eran más baratos. Y te voy a decir el motivo. Hemos hablado de esto cuando hemos hablado de Alemania. Es que tras la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba absolutamente destruido. Entonces, las fábricas japonesas de coches, después de la Segunda Guerra Mundial, eran bastante más modernas que las europeas. Y eso le permitía fabricar más barato. Y luego la mano de obra era más barata. Yo creo que hoy día no se puede decir que los coches japoneses sean más baratos. Sebastián me hace una pregunta que está referida a cuando Max Verstappen, mi tocayo, casi tocayo, se ha proclamado campeón del mundo del Gran Premio de Japón. Bueno, te respondo sin guión. No estaba claro si había ganado o no. Yo te lo voy a explicar muy fácil, muy fácil. El reglamento dice una cosa. Las carreras de Fórmula 1 duran 3 horas. La gente dice 2, no, 3. Pero claro, la carrera incluye desde que se enciende el semáforo hasta que se exhibe la bandera a cuadros. Eso dura la carrera. Y esas 3 horas incluyen safety car, banderas rojas, paradas no de un coche, sino de todos los participantes en boxes por algún problema de seguridad. Luego hay un límite de 2 horas en pista. O sea, una carrera dura un máximo de kilómetros o 2 horas en pista. Pero toda la carrera dura 3 horas. Pero luego hay otro procedimiento que es cuando una carrera se acorta. Una carrera empieza, no dicen nada, pero por un tema meteorológico, un accidente, dan el banderazo antes de lo previsto. Hay que distinguir entre carreras cortas, como fue el Gran Premio de Japón, que solo se estuvo en pista menos de 1 hora, y carreras inopinadamente o inesperadamente acortadas. Estas son cuando se acortan de una forma imprevista, cuando se reduce la puntuación, en función de que se haya recorrido más o menos de un 25 o un 50. Pero cuando la carrera se sabe cuándo se sale y se sabe cuándo se llega, no hay reducción de puntos. Por eso Max Verstappen en esta carrera, a pesar de que fuera una carrera corta, pero no acortada, todos, Max y todos, pues puntuaron todos los puntos. Luego, además, se pasó de frenada Leclerc, Sergio Pérez hizo de escudero, pues gracias a eso ganó el Mundial. Pero vamos, insisto, no es lo mismo una carrera corta que una acortada. Y te aconsejo que si te gustan los coches, y sobre todo los clásicos, no puedes dejar de asistir al Goodwood Festival. Yo creo que al menos una vez en la vida hay que ir. Y si no puedes ir, por lo menos te aconsejo que leas el reportaje que ha hecho en nuestra web Luis Alberto Izquierdo, que se titula Viajar en el tiempo sin dejar este siglo. Y si te gustan las motos, te pregunto una cosa. ¿Te gustan las motos eléctricas, las híbridas, las autónomas? Bueno, yo he hecho un vídeo en el canal de YouTube de Moto1 Pro donde Rodrigo encerró al Máximo San periodista y el que habló fue el Máximo San aficionado. Solo os digo una cosa, se titula Motos eléctricas, híbridas y autónomas, aléjate de mí, Satanás. Con eso está todo dicho. Y bueno, te recuerdo que en el área de miembros pues tocamos temas un poco más espinosos o polémicos o complicados. Hay que pagar
es un canal de pago, 0,99 euros al mes. Y he hecho un vídeo que hablo de una marca que en 20 años ha pasado de estar casi en la ruina a ser la marca más rentable del mundo. Os hablo de Porsche. Comparo la gama de Porsche en el año 2002 y en el año 2022. Porque ahora vuelve a ser propiedad prácticamente de la familia. Un vídeo que creo que es muy interesante. Y nada más, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias y os digo lo que os digo siempre, que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!